Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... A los 4 o 5 años, el retrato de mi abuelo, pero las ganas de hacerlo eran desde entonces, y además el no dejar de hacerlo era desde entonces. Lo que quiere decir que yo estaba absolutamente tirándole a ser dibujante y pintor. Pero ya a los 6, 7 años me encantaban los espacios, el ahorro de los espacios, el acomodo de las cosas, el disfrutar las cosas en los espacios, el fondo y la forma, igual que el concepto de la composición en un cuadro, en la tridimensión. Y ahí es donde estuve empezando a ser con muchas ganas y pretender ser con muchas ganas arquitecto, al grado de que a los 8 o 9 años yo ya traía mi casco y traía mi regla de cálculo, que no me soltaba nunca y que jamás supe usar. Pero traía mi regla de cálculo. Entonces, yo ya me la creía, me sentía así. Y era muy, muy favorecedor que tanto mi madre como mi padre daban vuelo para que yo hiciera una ampliación en la casa, tumbara un techo absurda y absurdamente inclinado y lo hiciera terraza para ganar doble espacio, ampliara los espacios. Y entonces me empezó a apasionar mucho el dibujo aplicado para la tridimensión, para el punto de fuga y para la arquitectura. Y entonces ya empezaba yo a mezclar ambas cosas y dije yo, si soy arquitecto, no voy a dejar de ser pintor y si dibujante. Porque para el que pretende ser gran arquitecto, tiene que saber dibujar, otra vez. Y tiene que ser buen dibujante y tiene que tener una buena concepción de lo que es el encuadre de lo que va a ser. Y mucho más si está pensando tridimensionalmente. Y mucho más si quiere ser realista y quiere ser pintor y quiere ser dibujante, si va a tomar, el punto de vista con el punto de fuga. Y con la tridimensión que implica que un cuadro tenga volumetría. La pintura fue realmente, de lo que yo recuerde, fue mi primer manifiesto como ente que pretendía ser creativo o que pretende encontrarse en el ámbito de lo creativo, fue la pintura y el dibujo. Inicialmente el dibujo, que siempre consideré, y justo por eso, que lo más importante para un pintor es ser buen dibujante o tratar de ser buen dibujante para tratar de ser buen pintor. Ya todo lo del trato y el buen trato es el resultado de una estructura fundamental inicial que es la del dibujo. Entonces siempre he pensado eso y el dibujo lo recuerdo desde que soy chico, ¿no? El primer intento de dibujar al abuelo, que llevaba mi nombre, que fue mi primer retrato que yo recuerde, y después empezar a hacer el dibujo del amigo, del hermano. Y el retrato me pareció el reto más importante para el dibujante, hablando de eso que es la estructura, la estructura fundamental de la pintura. Era absolutamente autodidacta, o sea, totalmente autodidacta, pero mi madre, mi abuela, dibujaban al óleo como algo cotidiano y familiar, como comer o como planchar, dibujaban y pintaban. Y tenían ellas óleos de naturalezas muertas, retratos muy, muy logrados, por cierto. El propio Nishizawa, añísimos después, me dice, la pintura, y Enrique Clement igual, la pintura no se enseña. Lo que se enseña es a ver. Y eso a mí me parece un punto fundamental para los artistas, ¿no? Enseñarle al alumno a ver que lo que está pintando está visto con otros ojos que tienen una visión del espectro de lo que él está tratando, siempre y cuando sea, me estoy refiriendo a la pintura tradicional, y realista y demás. Pero el sentido de la pintura tiene ese gran sabor, ¿no? De poder ser compartible con la opinión aledaña, sea de quien sea. Yo me acuerdo la muchacha que llegaba y me decía, ¿está usted haciendo el retrato de su papá? Pero de verdad, señor Juanito, el retrato que está usted haciendo es de un visco. Y en ese momento me alejo y me doy cuenta que tiene toda la razón la muchacha, ¿no? O sea, 4 ojos ven mejor que 2
Y la otra es cuatro ojos y dos personas que están viendo el fenómeno de la comunicación plástica y de la comunicación gráfica. Tienen muchísimo más aportación para el lenguaje gráfico, plástico, escultórico, en general artístico. Y de muy joven, a los 16 años, 17 años, es cuando me voy por primera vez a Europa y me instalo con amigos de mis padres y demás, con alguien muy cercano que era un gran pintor francés, radicado en Burdeos, que era Mathieu, y que fue mi maestro en Burdeos. Y era muy amigo de los grandes amigos de mis padres, que eran los Michel Portman y la familia Portman, que era una familia bordalesa, además ancestral, y que me dieron una enorme facilidad para poderme mover y buscar lo que se me daba la gana, y preguntar sobre lo que se me daba la gana, y tener esa libertad que también me parece un elemento esencial en las artes, ¿no? La libertad de crear. Yo estudio en la Escuela Regional de Bellas Artes en Burdeos y regreso a México después del problema del 68. Regreso a México. Yo estuve ya estaba yo en el primer año de la Facultad de Arquitectura, porque paralelamente me había inscrito en Arquitectura y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Cuando lo del 68 habíamos hecho bastantes mantas y bastantes amigos, entre comillas, que no eran amigos, sino eran de la Policía Federal. Utilizar el pretexto de esa paranoia quizás y irme. Entonces me fui y después regresando a México en 72 ya, pues me ayudan a hacer mi primera exposición y la introduce Carlos Pellicer. La primera exposición era sobre mares en general y la obra reciente que pude presentar en la galería de Helen La Vista y después con Lourdes Chomacero. Entonces, la de Lourdes Chomacero se consolida, repito la introducción de Pellicer y se aboca también Efraín Huerta con El aire del paisaje, que es un texto precioso, que le agradezco muchísimo, en donde él maneja el sentido que yo quería plasmar de la dimensión del paisaje urbano, del paisaje rural y del paisaje de litorales. Y entonces en este juego de tres paisajes, de México, territorio, imagen, eran puras imágenes aparentemente de México y de las otras partes en donde yo había hecho algunos experimentos paisajísticos como España y Burdeos y Saint-Tropez y San Malo y demás, que me encantaban esas imágenes, porque el cambio del color del mar, porque el cambio del horizonte, porque el horizonte más grande en Point Reyes, en California, era de veras de una infinitud impresionante, y porque cada una de las marinas que haga, aunque parezca que es un cuadro repetido, o que algunos amigos o no tan amigos me han dicho que es muy recurrente el seguir haciendo horizontes, les digo que cada vez que uno pinta el mar es un cuadro absolutamente diferente y que toma la ola, la postura de un gran camino horizontal, que es parte del texto, entre comillas, de Pellicer, en donde perderse es llegar siempre a una línea ambulante de una muy absoluta y total soledad. Y ese contexto de lo que dice Pellicer, en donde la ola nunca acaba de llegar, es una ola que va, que viene, que va y que viene, y que todo lo que estás haciendo del paisaje marino jamás va a ser igual. La luz es diferente, la atmósfera es diferente, la tormenta o la neblina, el amanecer, el mediodía con una luz intensa, los crepúsculos, el alba. Es un juego, estamos hablando de 20,000 colores diferentes. A la orilla del mar, que a mí me tocó, la primera vez que fui, fue en Varadero, en La Habana. Y estábamos jugando toda la familia, que no éramos pocos, decía la abuela, pero estábamos todos jugando en la orilla. Mi padre, que de pronto veo que se quita el reloj y se quita todo y se avienta al mar, y mi madre está gritando
Y uno de mis hermanos, uno de mis predilectos, con el que más me llevaba, pues, que era Francisco, pues estaba metido ya mar adentro y deja que venga la ola y no regresaba nunca. Entonces, qué buena pregunta, porque a raíz de eso es de lo que estamos hablando, de la temática del mar. Había un tronco inclinado a 38 grados, por decirlo, pero bien encajado en la arena. Yo estaba amarrado ahí. Yo no sé si fueron 3 años con 2 meses que estuve ahí, porque se me hizo eterno. Porque el cuate este nadaba sin zapatos, con traje. Nadaba buscando y de repente, sí, ahí está la mano de Pancho. Y ahí está la mano de Pancho. Y de repente el mar se lo tragaba. Y de repente, sí, todavía está la mano de Pancho. Entonces aquel otro quería seguir respirando. Entonces llegó el otro cuate y lo sacó. Pues trajo a un cuate totalmente deshilachado, lo dejó en la orilla del mar, ahí a 4 metros. Mi madre lloraba y se murió Panchito, y se murió Panchito, y se murió Panchito. Entonces llega el momento en el que yo sigo no acercándome a mi mamá, ni a darle un beso a Panchito de despedida, sino a ver el horizonte de un mar que se estaba tragando a mi hermano. Entonces fue entre traumático y choqueante, pero sí fue un testimonial muy fuerte, porque nunca vi tanto tiempo el mar. Te digo que fueron como 3 años, pero han de haber sido 3 minutos, o 30 minutos, o 20 minutos, pero fue para mí una eternidad. Entonces, sí me impactó, seguro que sí me impactó. Y Pancho, mi hermano, cada vez que pinta un mar me dice que le debo regalías. La arena me parece que es uno de los más gratos y generosos pigmentos que podemos tener, porque no la compras ni en Hiperlumen ni en ningún lugar. O sea, la recoges del mar, es el color exacto a la arena de mar y es una textura para hacer collage fantástica. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, para hacer volumetría me ha servido muchísimo, para hacer juegos escultóricos de pronto, mezclados con arena y con resinas, y poder trabajar la arena como un adherente fantástico. Es como si la viéramos en microscopio y tuviera aristas, y que esas aristas, al secarse la resina, pues quedan adheridas como una piedra. Y yo he hecho algunos acabados terminados en donde he querido imitar piedra y sale piedra, o sea, piedra, como si fuera la columna que está aquí. Entonces me parece un elemento muy generoso y muy barato de tener acá en este gran mueble un banco de arenas de todos lados. Y además las variantes, ¿no? Las arenas que están cerca de algún volcán, las de Hawái, son negras, son una maravilla, pues son cenizas casi. Y es muy interesante porque los resultados que te empiezan a dar a la hora que empiezas a jugar con ese tipo de collage. Entonces, ¿dónde está la arena? Aquí está, mira, a la mano. Sí, ahorita voy a hacer, déjame hacerte tantito el blanco. Es más, aquí mismo lo voy a hacer. Esta es la tela, pero está cubierta. Lo voy a usar de paleta, mira. Lo usamos de paleta. Uno para, como decía Clemente, la Maya 23, la 32. Uno que es la de rodillo. Es a veces obras de un abstraccionismo brutal, fantástico. O sea, llegar al mar es una sensación de libertad. Entonces es como, para mí es una imagen de mucha verdad. Y no es que me vaya yo a la frase célebre de los jesuitas que la verdad os hará libres, y esa libertad no es por esa verdad. Pero tiene mucha razón esa frase de San Ignacio de Loyola, ¿no? Esa libertad que te da el mar es la que te sitúa en la arena, con los pies firmes sobre la tierra. Esa enorme libertad que te puede dar el mar, creo que es justamente la sensación
que más me ha impactado en paisaje en general. O sea, podemos tener paisajes de una enorme apertura, con esas ansias de sentirlo en la mirada, volar con la mirada en un paisaje, y porque el paisaje me parece importantísimo como ejercicio pictórico nuevamente, ¿no? Entonces el ejercicio pictórico, volviendo al inicio de ¿quieres ser pintor? Tienes que ser dibujante. ¿Quieres ser buen dibujante? Tienes que saber tu esqueleto. Y si quieres ser buen pintor, también tienes que saber y querer y amar y al menos hacer una sola vez paisaje. Sí, es más nado aquí, a la esquina. En el mar sí, con un enorme pavor. De los mares que más me gustan, uno, lo acabamos de decir, San Malo, ¿no? El otro, Biarritz, me encantó. Pero hay uno que me impresiona muchísimo porque es más grande de todos los mares que conozco. Pues no, pues todos son igual. No, este se ve más grande. Y no, o sea, llegas y no lo puedes creer. En primer lugar, hicieron un rollo ecológico en donde a 5 kilómetros de la última ola que estampa en el pleamar más alto, a 5 kilómetros, no podía pararse ni una varilla ni hacer ninguna construcción. Se llama Point Reyes. Está arriba de San Francisco, arriba de Oakland. Y es una playa gigantesca como no he visto jamás una playa así. Este cuadro está inspirado en ese lugar, en Point Reyes. Pero claro, estamos viendo esto, porque Point Reyes es todo esto, así, todo esto. Point Reyes es el fin del mundo, ¿sí? Con un respeto increíble. Todo lo que es la costa de San Francisco, Monterey, Newport, San Diego, La Joya, me encanta. Y como he tenido, ahora sí que por necesidad, que ver ese mar, y por hacer un trabajo necesario, muchos de los cuadros que se pintaron para las exposiciones itinerantes desde San Diego, bueno, desde abajo, desde Rosarito, Tijuana, San Diego, Fresno, San José, Palo Alto, San Francisco y Oakland. O sea, más o menos ese era el rollo itinerante, ¿no? Y Los Ángeles, digo. Las playas de Los Ángeles son enormes, maravillosas. Una parte de la tela o de la loneta que se va a utilizar tiene que estar perfectamente bien preparada, porque esa parte tiene que tener lisura. Lo importante de la marina, en el caso específico, o de la playa, o del litoral, o del horizonte, o como le llamemos a X o Z cuadro, tiene una de las partes, la necesaria obligatoriedad de ser lisura para que exista el sentido de contraste. Uno, para que exista el sentido de la dimensión, sin tener punto de fuga de referencia, tener el sentido de la dimensión de lo sólido, de lo brusco, de lo textural, a la lisura, a lo espumoso de la ola, por decir, y después a las líneas cada vez más finas, más dibujadas al óleo, más dibujadas a pincel, por eso el sentido del dibujo, y después un mar más liso hasta llegar a un horizonte y un cielo absolutamente liso. Te permite rasguñar el cuadro con toda la confianza, como si fueran no uñas, sino cepillo de alambre, porque el cuadro se vuelve una piedra. Y el sentido es de que tú estás en la arena. En Estocolmo, a mí me tocó esas mañanas en donde salía el sol, tempranito, a las 12:10 del mediodía. Y a las 2:15 era un crepúsculo divino, porque 2 horas duraba el sol. Bueno, entonces, imagínate la luz ahí, o le sacas jugo o le sacas jugo. Entonces, a mí me tocó un balcón en una residencia que me otorgó la embajada y el consulado de México, el embajador en Estocolmo en aquel entonces. Me tocó una pequeña recámara con lo necesario, una mesita y demás, para poder pintar un cuadro del balcón que daba a un archipiélago impresionante, en donde el cielo blanco
caía en un horizonte blanco y el mar blanco era una plancha blanca de hielo, y los árboles blancos, con sus ramas blancas, tenía todos los elementos, el reto de hacer un cuadro de una marina en blanco. Entonces, imagínate lo que era esa luz. Y aprovechar esos momentos de luz de los días que iba yo a estar ahí. Entonces, esa exposición fue una exposición para mí importantísima, muy completa, la hice con mucho amor y mucha entrega, porque era una exposición itinerante en Gotemburgo, en Oslo, en Riga, en Lituania, en fin, y era en todo el Báltico. Fue en todo el Báltico, fue itinerante. Y había la oportunidad, en aquel entonces había gente que financiaba, como Aeroméxico o como Iberia, para poder tener al menos el boleto de avión, ¿no? Y allá el colchón que pusiera el consulado o la embajada, ¿no? Y no era una exposición comercial, era una exposición cultural. Ese mismo periplo fantástico me tocó en una itinerante importantísima que fue San Francisco, Oakland, Palo Alto, San José, San Diego, Los Ángeles, en la costa de California. Esta fue subvencionada por la Universidad de Stanford, el Bechtel International Center y el Mission Cultural Center for Latino Arts de San Francisco. Y fue muy interesante porque la gente juntaba lana para Juan, quiero que vengas a San José y quiero que vengas a Fresno. Yo en mi vida había oído que existía una ciudad que se llamara Fresno y ahí voy a dar a Fresno, y es una ciudadcita de California como todas estas, bien desarrollada, bien trazada y demás, pero con un enorme interés por la cultura mexicana. Entonces, hice la promoción para sacar la misma exposición del homenaje a la poesía viva de los poetas muertos por noviembre más o menos, y con el plus de Day of the Dead, el Día de los Muertos, ¿no? Era meter obra gráfica con un sentido de homenaje a Posada, ¿no? Y hacer altares de muertos. Los altares de muertos eran para los poetas. Y entonces, pues si estaba Carlos Fuentes, por decir, pues tenía un boleto de avión a París. Y si estaba Efraín Huerta, tenía una botellita de whisky Passport, que es lo que siempre me pidió. O si estaba Sabines, había 3, 4, 5 diferentes cajas de cigarros, etcétera, por decirlo, los referentes o los alimentos y demás, y hacerles sus altares de muertos. Entonces jugamos una cosa importantísima que pegó muchísimo, que era hacer un juego de hojas sueltas. Hojas sueltas era imprimir en papel, como si fuera papel de China, porque en papel china es más difícil imprimir, de diferentes colores. La luna se puede comer a cucharadas. Pum, paz, paz, paz. Ir haciendo diferentes partes o imágenes poéticas. Y a la gente a la entrada de la exposición le regalabas un arete grande, que la podías abrir y cerrar. Y estas hojitas tenían un agujero. Y entonces tú hacías tu propio inventario de poesía, con la poesía que te gusta. Esta de Sabines no me gusta, o esta sí me gusta. Y iban juntando sus papeles. Entonces había 40 de Octavio Paz, ¿no? Otras 40 de Pellicer, de Toma la vida, la postura de un gran camino horizontal donde perderse, etcétera, etcétera. Y entonces había poemínimos, pues, en hojas sueltas. Entonces la gente iba haciendo su propio libro en un arete, para tenerlo en el metro, para tenerlo en la calle, para ir al baño con él, muy útil. Y la gente le fascinó, pues al día siguiente se llenaba. Y al día siguiente teníamos que mandar a imprimir más y más y más poesía. ¿Y cuál fue el sentido y la finalidad del asunto? Pues la lectura. Entonces ya digo, en ese momento dije, ojalá me contratara el Fondo de Cultura Económica para una onda de estas. Porque no es mala idea. ¿Quieren que la gente lea? Bueno, pues métanle esa idea, ¿no?
Yo pasé mucho tiempo de vivir al día, de vivir con cierta hambre. Y lo pasé mucho en Europa. Y me iba a la Plaza Gambetta a hacer retrato. Y era de a 30 francos. Y 30 francos eran 10 billetes de ticket de repas. Los tickets de la cité universitaire. Y entonces, tener 10 de esos era la garantía que tenía 10 días que podía seguir yo viviendo y pintando, o arquitecturando, o dibujando. Entonces, este tipo de garantías que hacían que uno fuera extremadamente, no avaro, sino conservador y jugador con su cochinito de los ahorros, es lo que a mí me permite decir qué es lo barato o qué es lo caro en el arte, porque disfruto hasta el último pigmento. No me gusta tirar la pintura. Yo me acuerdo que lo que yo vendía ya con 2 hijos, lo dividía entre 12 meses y guardaba en 12 cochinitos. El cochinito enero, el cochinito febrero y el cochinito marzo, y así sucesivamente. Porque tenía ya la garantía que ese era mi sueldo mensual. Un sueldo que yo mismo me ponía, y eso también me daba esa libertad de nunca haber sido asalariado. Tenemos la colección de arte letra, que ahí está, y son más de 80 artistas gráficos contemporáneos mexicanos, comprobadísimo. Yo no tengo un Macotela porque le compré al Macotela, tengo un Macotela porque hubo intercambios, porque hacíamos grabado juntos, y igual con Lucinda Urrusti. Yo tengo las obras de Lucinda Urrusti que nunca hubiera podido comprar, tengo los cuadros de Coronel que nunca los pude haber pagado. Mi relación con Ichizawa fue una relación absolutamente fraternal, con 2 grandes pintores, Enrique Climent y Luis Nichizawa. Con Luis Nichizawa fue vinculado con la Escuela Nacional de Artes Plásticas en San Carlos, en donde él tenía necesidad y ya un rating bastante reconocido para irse a pintar unos murales entre Kioto y Tokio. Y estábamos haciendo arquitectura del paisaje, y estábamos haciendo muros para que ahí hicieran su colocación Ichizawa de sus cosas, y él estaba empacando y yo tenía que estar a cargo de lo que era su materia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que era el taller de experimentación de técnica y laboratorio de materiales. Entonces, ahí el vínculo con muchos amigos de la época que además tenían enorme valía, los del grupo Suma que platicábamos hace un rato, que eran una generación más joven que la nuestra. Mi generación tenía el nombre de los años que teníamos, porque además yo era precoz en la medida de quererme juntar con los mayores. A mí me tocaba el maestro Capdevila, a mí me tocaba Alvarado Lang, a mí me tocó de amigo, compañero, y pusimos taller juntos, Carlos Olachea, Aníbal Angulo, Daniel Manzano. Y en ese momento la temática era importante porque había un fenómeno social muy interesante de integrar la pintura con la sociedad. Y ese fue un compromiso de Rocha y las gentes del grupo Suma. Se agarraban, por supuesto, y los maestros se podían agarrar o nos podíamos agarrar en esa circunstancia para cerrar más ese vínculo social de artistas plásticos unidos. Jamás serán vencidos. Y Aceves Navarro se pegó también a ellos. Pero no solo se pegó, se encariñó. O sea, era mutuo. No es el alumno que va y le ruega al maestro. Porque la pintura no se enseña, como decían Ichizawa y Climent. Lo único que te van a enseñar es a ver, a sentir y a decir. No te van a enseñar a agarrar el pincel. Sí pueden enseñar las mañas para hacer la técnica y la pintura, el sisado, el acabado, y que el empalmes bien y que dure años y que se vea bonito, pues todavía mejor. Pero no quiere decir eso que eso sea aburguesar. Hay mucha confusión. Eso puede ser burgués. Porque una pintura muy bien pintada, muy bien sobada, es una pintura sobada, es una pintura que ya es del pasado. No es cierto. Hay grandes pintores actuales que ves, algunos con un realismo impresionante, que lo que están pintando no lo van a estar pintando en una cartulina de Walmart. Lo van a pintar en un fondo de gesso creta seguro,
con un lino fino traído de Letonia, y si es de Estocolmo mejor, y el lino restirado como debe restirarse. Y entonces van a echarse algo que les va a gustar y que no quieren que se craquele, como aquí tengo estas restauraciones, ¿no? De Enrique Climent, el enorme sentido poético de lo que es la pintura, con un romanticismo y con una sensualidad increíble. Además, que la pintura no tiene fecha ni lugar. Eso también aprendí. Que la pintura, además, es un enorme sentido de influencias, pero no de copismo. Amaba a Morandi, Enrique Climent, y las cosas de Climent no tienen nada que ver con Morandi, pero sientes esa atmósfera de Morandi en la obra de Climent. En el caso de Nichizawa, amaba enormemente a José María Velasco. Nichizawa tenía una vertiente de paisajista maravillosa, y era súper velasquiano, y el horizonte curvo del doctorado de Gerardo Murillo, por un lado. Y mantener, además, ese sentido de lealtad al paisajismo mexicano. Entonces, muchos de los cuadros de Nichizawa no tienen nada que ver con sus cuadros abstractos, que son una belleza, ni con sus naturalezas muertas, y que tú ves el acabado de la obra y sabes que esa es una obra que va a ser para toda la vida, para todas las vidas. Mi padre era un lingüista muy comprometido con la poesía y con la literatura desde joven. Él escribía desde joven, hizo libros desde joven, y manejaba la poesía con bastante habilidad. Y la otra que tenía es que sus grandes amigos eran poetas, en la época y después, ¿no? Y siempre hubo un vínculo de tíos nuestros que resultaban ser poetas, digo. Y entonces aparecía en el escenario del Olivar de los Padres, la casa familiar, donde siempre los encuentros eran con música y con poesía, porque toda la familia tocábamos un instrumento. Y las armonías y las voces y la música estaba íntimamente ligada con la poesía en esa casa. Y íntimamente ligada con los poetas, porque por esa casa desfilaron pues todos los amigos de mi padre, ¿no? Lizarrarás en aquel entonces, Humberto Alcocer, que era un pintor, poeta y gran cirujano otorrino, pero era un gran pintor, ¿no? Y por el otro lado, Efraín Huerta, Carlitos Illescas, Andrés Enestrosa, Jaime Sabines, en fin, mucha gente que estuvo en algo vinculada con el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, que fundó mi padre en 1950. Yo me acuerdo de chico haber ido a la Feria de las Flores, o al Festival de las Flores, el primero, pues, el de poesía de Aguascalientes, y me acuerdo haber ido con Pellicer y con mi padre, porque mi padre y él eran jurados. El primer poeta que dibujé fue a Pablo Neruda, porque era gran amigo de mi padre, y porque además le hizo uno de los más largos poemas, que se llama La Palabra, y porque me impactó muchísimo, por un lado, la literatura que no la pintura, la poesía que no el dibujo, pero el otro lado de él que tenía mágico era la arquitectura. Él hacía y era dueño de su propia casa. Esta es mi casa, como dice el libro de Aura. O sea, esa era su casa. Su casa era un barco. Y esta casa es un homenaje a Pablo Neruda, porque pretende ser el barco a donde de chicos mi padre nos llevó al Caribe y después hasta Maracaibo. Se llamaba el Virginia de Churruca. Y la parte interior del barco era de 3 niveles. Entrabas a un nivel, como si fuera la entrada del barco, y bajabas, descendías a lo que después en el corredor era un restaurante, y subías a una especie de buhardilla,
o de tapanco, o de ático. Y entonces el término de ático, de tapanco, de buhardilla, de pretil, de ventana, de póstigo, se me empezaba a meter como si fueran palabras más bien poéticas, pero estaban ligadas a algo práctico que era la arquitectura. Y Neruda era un gran arquitecto. Las dos casas de Neruda son verdaderamente unos barcos. Ese sentido de Neruda era de mi papá. A ver si algún día puedes hacer, aunque sea una casita chiquita como ese. Le digo, pues a ver que sí. Digo, no es igual, ni mucho menos. Pero a Neruda le encantaría, porque le encantó lo que yo le hice a mi papá, y que tenía más o menos ese sentido nerudiano de interiorismo y de mueble, arte, objeto aplicado, y de objetos que están metidos con el mueble, arte, objeto, con la caja, arte, objeto, el nicho, arte, objeto, el pretil, la ventana, el póstigo, el pecho de paloma, todos los conceptos de arquitectura con mucho sentido neoespañol y neocolonial. Los fuimos aplicando en la casa de mis padres y luego la saqué yo en ese lugar. El que más les gustaba era el de mi padre, porque yo creo que sí le metí mucho. El cuadro se llama Fin de Abril. Mi padre muere el 27 de abril a las 7 de la noche con 7 minutos, entonces con eso te estoy diciendo que yo tenía a mi padre metidísimo. Y yo le estaba terminando el retrato que él me había pedido, y suspendí mientras estaba los días agonizando, y lo terminé el último minuto y segundo del mes de abril, por eso le puse Fin de Abril. Tiene una enorme carga, sí, para mí. Y parece ser que a la gente le gusta eso. Otro que les gusta muchísimo es el de Octavio Paz. Ese era para la Fundación Octavio Paz, y Octavio Paz no se dejaba hacer el retrato. Me decía, está bien, ¿sabe qué? Es que no me puedo quedar así. Eres muy amigo de Rogelio, pídele una foto a Rogelio, que me haga un estudio de 6 o 7. La que yo escoja no va a salir en ningún libro ni más, va a ser para que tú hagas el retrato. Y ya, dije, bueno, pues así va. Entonces el cuadro de Octavio Paz justamente tiene el título de Octavio Paz en la mira de Rogelio Cuéllar. El de Sabines, ese sí es hecho con él en su estudio a veces o no, y es más etéreo, es más imaginario. Es el que usamos para esta exposición. Aquí está. Este es el de Sabines. Mira, a la mano. Sabines a la mano, como dice su libro. Entonces, el de Carlos Illescas es una maravilla, porque Carlos Illescas hablaba con las manos, y entonces el cuadro de él es hojas volando y manos y dedos saliendo, ¿no? Y el que me encanta es el de Álvaro Mutis, porque está junto a una ventana que yo le arreglé su casa aquí en San Jerónimo. Entonces le acondicioné todo, le gustaba este estilo, se lo hice con este estilo. Las ventanas eran exactamente con los pechos de paloma que quería, con la gualda superior de cerramiento, con las aldabas, con el pórtico, con los oscuros. Y la ventana está semiabierta y demás. Y en la ventana está casi encañonándose el barco más importante de su obra, ¿no? Entonces está él con un barco junto. Y ese cuadro me gusta mucho. Uno es lo que me toca hacer, no porque lo tenga que hacer, sino porque lo quiero hacer. Lo que me toca hacer, y a lo que me refiero con lo que me toca hacer, es cuando hay que hacer un retrato para una gente emérita de la Universidad Nacional, o para un personaje, o hay que hacer un retrato para un poeta o para un literato. O hay que hacer el retrato, que por ahí lo tengo, de un personaje cuando era joven y después cuando era mayor, y hacer un estudio de sus fotografías. Y entonces parte de las cosas que yo he hecho y nunca he expuesto es el retrato, porque lo he tomado como un ejercicio, como una disciplina, para ver, para saber, para entender volumetrías. Entonces, los retratos, a mí me parece importantísimo mencionar este sentido del retrato, porque en el retrato se encuentra ciertas facciones que no existen en ningún otro lado del globo terráqueo. Uno es la pintura necesaria, como la poesía necesaria.
Es preciosa. La pintura necesaria es algo que necesitas hacer para cerrar un ciclo, para crear una exposición, para sobrevivir porque te están haciendo un pedido y no porque tengas que hacerlo, sino porque lo quieras hacer. Muchas de las cosas que tengo ya en caracteres de cómo son, es por épocas diferentes y vuelven y regresan las épocas. Hay una época mía de paisaje urbano y de apuntes de viaje. ¿Cómo sería la pintura de Juan Berrenco? Pues muchas retrospectivas. Otra sobre pura pintura de naturalezas muertas, que es un homenaje a Nishizawa y a Clement. Esa sería otra. Y otra que es litorales del mundo, en donde he querido juntar la arena del lugar, el poeta que me escriba sobre eso y la poesía ligada a la pintura o la pintura inspirada en el poeta. Y de ahí la idea de esa exposición, que es el homenaje a la poesía viva de los poetas muertos, en donde hay un retrato en un atril aparte, pero el muro es lo que se va a exhibir. Y en el muro está el cuadro del mar, y junto al cuadro del mar está el poema que se escribió para ese cuadro, o el cuadro que se inspiró en ese poema del mar, de Carlitos Illescas, de Jaime Sabines, de Octavio Paz, de Álvaro Mutis. Y lo de Álvaro Mutis, que además fue entrañable para mí. Escribió una cosa tan maravillosa y además tan descriptiva, que eso alienta muchísimo para seguir pintando lo mismo, ¿no? Pellicer toma la vida la postura de un gran camino horizontal, donde perderse es llegar siempre a esa línea ambulante de nuestra bien construida soledad. Hermoso mar que viene de tan cerca y nunca acaba de llegar. En el sonido, el son sonoro de la sonaja resonante de su explosiva actividad. Lo primero que hago es preguntar quién era, qué hacía, cómo sentía o cómo no sentía. ¿Era asesino o era creador o era poeta? ¿Era político o no era político? Porque eso también es importante. Una gente que es nada más político, pues entonces el retrato va a salir así, como político. Y me lo pidió concretamente Luis Donaldo Colosio, el retrato que le hice, porque me lo pidió, se lo hice con mucho gusto. Porque además había una buena relación. Un problema grave el ser tan disperso. Es un problema grave porque puedo estar picadísimo para terminar este cuadro, pero me jala mucho acabar una tarta como la que acabamos de comer y de pronto se queda parado. Y la otra es que tengo que salir porque hay que ir a rayar a la obra, porque todos los días entonces lo que hago es ir temprano a las obras. O sea, afortunadamente, y justo por la pandemia, pude tener ese pequeño ingreso, porque en la época de la pandemia no había ingresos. Sí hay hijos que me traían el súper, que eran maravillosos, o me lo mandaban en Uber, y qué bueno que tengo hijos. Comer es indispensable y cocinar. Y la otra es nuevamente la codez de los artistas. O sea, preferimos hacer un restaurante en la propia casa que ir a un restaurante. Mejor. Entonces vamos a hacer un restaurante en la casa para que sea tantitito, aunque sea mejor que un restaurante. Y la otra es, vamos a estar en casa porque estamos más a gusto con los amigos y es una forma de compartir y de repartir y de repartirse uno, ¿no? ¿Leo el de Mutis? Ajá. Tú me dices, ¿ya empezamos ya? Ya. Dice, siempre he confesado mi asombro ingenuo, tal vez, pero invariable, ante el perpetuo milagro que es para mí la obra del pintor. Solo en la pintura veo el cumplimiento pleno y total de lo que significa la palabra creación. En efecto, cada cuadro, cada mural, cada dibujo o cada grabado que salen de la mano del artista modifican el orden del universo. Su aparición agrega a este un elemento nuevo que no existía antes y cuya presencia ahora varía y enriquece el orden del mundo. No así el poema,
hecho con las palabras de todos los días, que como guijarros del arroyo van cambiando de forma y de lugar con el correr de las aguas. Ni tampoco la música, sujeta a la acción intermediaria y también cambiante del intérprete. Solo el pintor, con sus colores y materiales sometidos al trabajo de su talento creador, ofrece al mundo un elemento que lo hace nuevo, que lo hacen uno y que lo convierten en la otra orilla del tiempo y del cambiante y vano destino de los hombres. Un mundo sin el entierro del conde de Orgaz, o sin la rendición de Breda, o sin el almuerzo sobre la hierba, sería un mundo empobrecido y un universo con una porción de tiniebla que haría nuestras vidas aún más insignificantes y efímeras. Esta verdad que se me presenta con dramático acento siempre que estoy frente a la obra de un gran artista plástico, se me ha vuelto a revelar con su deslumbrante evidencia en el recorrer de los grandes cuadros de Juan Berruecos, pintor mexicano, creador de uno de los ámbitos más personales y por ende más perdurables de todos los que me haya propuesto en estas últimas décadas la pintura de mis contemporáneos. Pues sí, ahí interrumpo porque sí, no era posible que yo estuviera leyendo eso enfrente de él, pero en fin, ustedes lo pidieron y ahí va, sigo. En los tres órdenes en los que con tanto rigor trabaja Berruecos, el paisaje marino, la naturaleza muerta y ciertos rincones urbanos, el artista realiza con igual honestidad, con la misma despojada sencillez y con el idéntico amor que le caracteriza, servidos todos por una maestría y un saber que no tienen relación con su juventud. Cierro los ojos y esas profundas playas que ha creado Berruecos, hechas de arena que se convierte en agua, luz y cielo, vibrando en una misma materia luminosa, desprenden una magia inagotable, una honda poesía y siguen viviendo con una intensidad que llega a aterrarme. Pienso que estos paisajes marinos de Berruecos constituyen la única ilustración posible al mar evocado para la eternidad de la lengua de Francia por Paul Valéry. Adoro a Álvaro Mutis, pero se pasó. Perdón y sigo leyendo, digo. Pero esta magia y esta poesía también están presentes en las naturalezas muertas y en las urbanas calles que ha pintado Berruecos. Y pienso si ello no se debe a que el pintor, merced a un conocimiento de orden trascendente e inexplicable, ha logrado colocarlos en un espacio y bajo una luz que no son de este mundo y que solo existen y perduran con especial energía en sus telas que vibran y permanecen allá, en esa otra orilla, donde no llegan los hombres, ni sus sueños doloridos y sus estériles empresas. Ese otro ámbito posible, pero ajeno e inalcanzable para nosotros, es el que hace de la obra de Berruecos el milagro de la creación esencial al que me refería al comienzo de estas líneas. Tal vez así vivida y así creada, la pintura llega a ser un eficaz argumento de los teólogos. Meditemos en ello. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold